Digo yo, cuando eres médico vives la vida de muchas personas, pero es cierto que es importante saber quitarse la bata cuando llegas a casa, porque esa mochila pesa mucho y te puede acabar haciendo daño. Entonces hay que saber hasta qué punto debemos llegar. También es cierto que yo considero que hay que tener... Bienvenidos una vez más a Entre Micros y Batas, el podcast que se encarga de desentrañar los misterios y las curiosidades de la profesión médica. Arrancamos la segunda temporada con muchísima fuerza y no sin antes agradeceros la buenísima acogida que tuvo en la primera temporada, donde miles de vosotros al otro lado de los auriculares o del altavoz estuvisteis escuchando las interesantísimas historias de los médicos y profesionales sanitarios que vinieron a acompañarnos. Y no podíamos empezar mejor esta segunda temporada que con un invitado pues, de excepción que conoceréis no solo en el mundillo sanitario, sino también como divulgador. Él es el doctor Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre todo lo conoceréis como doctor Rojas en redes sociales. Y viene pues a hablarnos de medicina, sobre todo del corazón, pero también viene a hablarnos de cómo es divulgar en redes sociales y todos los retos y a veces obstáculos que esto conlleva. Así que nada, sin más dilación, Aurelio, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Nada, yo estoy súper contento de poder acompañaros, de contaros mi experiencia, de resolverte a ti todas las dudas que me plantees. No son pocas, ¿eh? No son y sobre pocas. todo eso es. Dudas tenemos todos y es normal tenerlas. Y yo siempre digo, aprovecha ahora para preguntar porque luego no va a haber posibilidad. Así que, bueno, igualmente yo creo que cualquier persona que escuche este podcast que tendrá preguntas, pues que las haga también, que siempre esas preguntas tienen respuesta. Genial. Y vamos a intentar ayudar todo lo que podamos a los que nos escuchen, que siempre es lo más interesante, y aportar nuestro granito de arena para cuidarnos, que al fin y al cabo yo creo que forma parte también de la profesión médica. Y eso no está solo en la consulta. Esto también es un sitio importante donde se puede promover y divulgar una salud sencilla, fácil y asequible para todos, que es lo más importante. Fenomenal. Wow, es que es muy potente lo que acabas de decir. Una salud sencilla y accesible, ¿no? Que esté a la mano de al final la gente de a pie, porque muchas veces comentamos con los invitados que a lo mejor si tuviéramos más conocimiento de nuestra propia salud y de cómo funciona nuestro cuerpo, evitaríamos a lo mejor ir a consultas de atención primaria. Te pongo por ejemplo, ¿no? O sea, a mí mismamente como paciente me pasa que muchas veces me asusto de cosas que resulta que son normales, ¿no? Y que si a lo mejor tuviera un poco más de conocimiento sobre mi cuerpo y mi propia salud, pues sabría cómo ponerles remedio o por lo menos cómo interpretarlas. Yo creo que aquí intervienen varios factores. El primero es que conforme vamos entrando en una sociedad del conocimiento, la gente se interesa más por saber y conocer, y la salud es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida. Nosotros venimos de una cultura en que antes solo ibas al médico cuando estabas enfermo y tenías un problema importante. Hoy en día cada vez vamos a una tendencia a intentar evitar caer enfermos, o por lo menos cuando tenemos una serie de síntomas o pensamos que podemos tener un problema, pues acceder al menos a la información que nos pueda resolver alguna de esas dudas. Antiguamente solo teníamos la posibilidad de consultar directamente a nuestro médico. Ahora es verdad que la información la podemos encontrar googleando, con la inteligencia artificial, consultando en TikTok o consultando en Instagram. El problema es muchas veces no solo la fiabilidad de esas fuentes que nos dan información médica muy importante, sino también la manera que tenemos nosotros mismos de interpretar esa información. Ejemplo, cualquier persona cuando tiene un dolor de cabeza pues ya se pone a buscar en Google, y el doctor Google pues probablemente le vaya a decir que entre sus primeras posibilidades de diagnóstico puede tener un cáncer, cuando realmente eso es algo muy raro que suceda. Entonces, información sí, pero información de calidad también, y por supuesto siempre de fuentes fiables. Y yo creo que desde luego si alguien es responsable de que esto sea así, pues tienen que ser los médicos, los sanitarios, los que divulguen y promuevan esta información. No digo que otras personas no puedan intervenir, porque ya sabemos que en la salud intervienen muchos factores, no solo estamos los médicos, hay nutricionistas, hay fisioterapeutas, nuestros enfermeros, o sea, es un abordaje muy amplio de muchos aspectos de nuestra salud. A mí como médico me gustaría ser experto de todo y saber de todo, pero como sé
que hay profesionales que también son muy buenos en lo suyo. Creo que debe ser un abordaje multifactorial y que todas estas personas estemos unidos para poder aportar la mejor fuente de información y resolución de problemas a cualquier persona en nuestro día a día. Y para eso, pues, las redes sociales es una herramienta maravillosa. Quien no entra en Instagram y de repente empieza a escuchar consejos médicos sobre come esto, sobre come aquello, ahora esto lo tienes que hacer de esta manera para que sea más saludable, y todo ese tipo de consejos que muchas veces pues, nos sorprenden porque no lo sabíamos, son muy útiles en nuestro día a día. Sin duda. Más adelante en la entrevista vamos a profundizar sobre este tema de divulgación en redes que tiene mucha amiga, pero antes quería comenzar con una pregunta clásica de este podcast, que es pues si nos puedes contar alguna anécdota de algún paciente que para ti haya sido inolvidable. Sabemos que hay muchos, hay algunos invitados que dicen, no puedo elegir solo una, pero hay otros que, sin embargo, tienen alguno especialmente clavado por algún motivo X. Entonces, ¿cuál sería el tuyo? Pues mira, sí es cierto que hay muchos pacientes, pero también es cierto que hay pacientes que te marcan. Hay pacientes que te marcan. Una de las primeras cosas que nos enseñan en la facultad es que a intentar no mezclar tus emociones, tus sentimientos con tu trabajo, porque al fin y al cabo pues es nuestro trabajo, pero al final cuando estás trabajando con personas y con vidas humanas, eso es muy difícil, es muy difícil. Y es verdad que, sobre todo en el ámbito de la cardiología, la mayor parte de nuestros pacientes, de las personas a las que tratamos, pues tienen problemas crónicos y acabas viéndolo durante mucho tiempo y durante muchas veces. Y al final es que es virtualmente imposible no tener una relación importante y afectiva con algunos pacientes. Y yo, francamente, si tuviera que elegir uno, pues elegiría un paciente que estuvo con nosotros mucho tiempo en el hospital, una persona muy especial porque a pesar de tener un problema muy grave de corazón, él nunca fue consciente de su enfermedad y vivía feliz. Y yo siempre le regañaba, decía, cuídate, ¿por qué no te cuidas? Estás fastidiado, vas a tener un problema gordo. O sea, no, yo estoy bien. Cuando realmente no estaba bien. Y siempre teníamos esa lucha de los dos de amor-odio. Yo le ponía el mote, tal, le decía que sí era Winnie the Pooh, él me decía a mí, sí, ya nos teníamos mucho cariño. Y claro, pues al final este paciente se trasplantó de corazón incluso, sobre todo porque luchamos por él. No queríamos trasplantarlo porque no era un paciente ejemplo, ¿no? O sea, cuando tú trasplantas a alguien, crees que es una persona que esté muy comprometida con su salud, porque es algo muy complejo y tenemos que tener todas las garantías de éxito de que aquello va a ir bien. Claro, si una persona no está 100% consciente y cabal sobre sus problemas de corazón, en este caso, pues ir a un trasplante sea algo demasiado a lo mejor agresivo y que le puede hacer más daño que mejorarle. Al final se trasplantó, gracias al trasplante pudo tener 3-4 más años de vida en los que yo creo que disfrutó plenamente. Y después de todos estos años estando con él, pues se fue un día, ya su corazón dijo hasta aquí, basta. Y la verdad que desgraciadamente no pude estar con él el día que falleció, pero si yo siempre a mis compañeros se lo dije a él también y digo, ya cuando sabía que iba a llegar el momento me hubiera puesto al lado de él, me hubiera tomado una cerveza y lo hubiera acompañado. Qué bonito. Es que al final, claro, es lo que decías, sois personas que cuidan de personas. Y es muy complicado separar. Yo admiro muchas cosas de vosotros, pero es una de las cosas que más admiro porque debe ser muy difícil llegar a casa, ¿no? Quitarte la bata y decir, bueno, dejo estas experiencias, dejo estos sentimientos en el trabajo porque es que es inevitable, hay que separar un poco, ¿no? Para poder tener el equilibrio. Al final, como digo yo, cuando eres médico vives la vida de muchas personas, pero es cierto que es importante saber quitarse la bata cuando llegas a casa, porque esa mochila pesa mucho y te puede acabar haciendo daño. Entonces hay que saber hasta qué punto debemos llegar. También es cierto que yo considero que hay que tener cierta relación de feedback con los pacientes, es decir, yo le aporto a ellos y ellos me tienen que aportar a mí, porque si no, la relación médico-paciente nunca va a ir en buena sintonía. Es decir, muchas veces no es tan importante
lo que le decimos al paciente sobre lo que se tiene que tomar, lo que tiene que hacer, sino cómo se lo decimos, la manera en que hemos conectado con él, la confianza que le transmitimos. Y esa confianza que nosotros le transmitimos a los propios pacientes, los pacientes también nos la transmiten a nosotros. O sea, yo sé cuando le digo a algún paciente sobre un tratamiento del corazón que tiene que utilizar, por ver su cara y por ver cómo me responde, sé si le está convenciendo o no y si se lo va a tomar o no. O sé si no está de acuerdo conmigo o va a pensar otra cosa o va a pensar cualquier cosa de mí, ¿no? Y al final, bueno, pues esto también tiene que hacer no solo para afectarte negativamente, sino para que tú sepas cómo cada vez tratar mejor a los pacientes. Yo creo que eso forma parte del arte médico que no te enseñan en los libros, pero por suerte creo que tenemos muy buenos mentores y la formación en nuestro país es muy buena y nos formamos aprendiendo en el campo de batalla, literal, en el hospital, de otros médicos cómo hay que hacerlo, porque es algo que muchas veces todos de manera innata no lo hacemos tan fácilmente. Uh-huh. Bueno, tienes una especialidad que es, yo creo que de las primeras que se vienen a la cabeza cuando hablamos de medicina. Entonces, vamos a desmontar mitos, ¿te parece? Porque hay mucho mito acerca del corazón. Y estábamos hablando fuera de cámara sobre el consumo de café, que creo que es muy interesante. Entonces, ¿es bueno el café para nuestro corazón? Sí, no, hay matices, cuéntanos. Mira, yo diría café y corazón, indudablemente sí. Matices también, ¿de acuerdo? Principal problema que podemos tener hoy en día a la hora de obtener beneficios del café, que es muy bueno por la gran cantidad de sustancias antiinflamatorias, polifenoles que tienen, que actúan neutralizando radicales libres dentro de nuestro cuerpo y disminuyendo esa inflamación crónica de bajo grado, que sabemos que es uno de los grandes principales problemas que causa enfermedades del corazón hoy en día. Para eso el café nos puede ayudar. No todos los cafés nos valen. Ahí está el primer problema. Encontrar un café de calidad. Cuanta más calidad tenga el café, menos refinado, menos tostado y menos azúcares se utilicen para tostar ese café, pues va a mantener todas sus propiedades. Un café que se tuesta durante mucho tiempo o que para tostarlo se utilizan azúcares, pues todas esas sustancias beneficiosas en ese ultraprocesamiento van a desaparecer. Y al final vamos a estar bebiendo un líquido que sabe a café, que encima sabe mucho peor que el café bueno y por supuesto no va a tener los beneficios. Segundo punto, también bastante interesante, es cómo nos tomamos el café. Los estudios que muestran beneficios del café, es cierto que es con café solo, es bebiendo café sin nada. Porque parece ser o pudiera ser que los componentes que tiene la leche pudieran disminuir la absorción de esos micronutrientes importantes del café. Pero es cierto que yo creo que eso en la práctica real tampoco creo que influya realmente tanto en que pierda realmente beneficios. Yo si pudiera elegir, pues intentaría beberlo obviamente solo, pero no quiere decir que si no lo bebas solo no vaya a ser tampoco beneficioso. Entonces café obviamente sí. El principal problema que ha habido a lo largo de los años y por el cual se ha puesto el café como algo malo para el corazón es porque tiene cafeína. Y la cafeína no deja de ser un estimulante para el sistema nervioso y para el sistema vascular. Y es cierto que no en todas las personas, pero sí en algún grupo importante de personas, pues son excesivamente sensibles a la cafeína. Y en ese tipo de personas, tomar cafeína, pues sí les puede hacer notar sensación de nerviosismo, sensación de palpitaciones, incluso en algunos casos, aunque ya te digo, es muy raro, podría incluso llegar a subir la tensión arterial. Pero todo depende de la sensibilidad de algunas personas y, por supuesto, de la cantidad de café. 3, 4 tazas de café al día, hoy en día sabemos que es seguro y por la cantidad de cafeína que tienen no deberían afectar de manera negativa a nuestro sistema cardiovascular. Entonces yo animaría a la gente a que lo tomara sin problema y que no es muy raro que haya ningún tipo de patología cardíaca que te haga no tomar café. Y luego otro punto importante con el tema del café es que es cierto que todas esas sustancias antiinflamatorias y la cafeína neurológicamente nos ayuda a estar más centrados y a rendir más cognitivamente, a tener mejor memoria y mayor atención. Por eso cuando nos tomamos el café por la mañana, pues esta mañana estamos un poco más, ¿no? Nos activamos y estamos mucho más concentrados y este efecto es real. Tiene un problema, que es que al tener acción estimulante, si lo tomamos muy tarde, puede alterar nuestro ritmo circadiano, que es el reloj interno que tenemos para regular tanto el ciclo del sueño
como el levantarse por la mañana, ¿no? Ese famoso cortisol y esa famosa melatonina que van variando a lo largo del día, pues se ha visto que las personas que consumen café a partir de la hora de la comida, esa cafeína después de la hora de la comida a partir de las 3, pues puede alterar la secreción de melatonina y podría interferir el descanso. Eso pues, nos ha pasado todo, ¿no? Que te tomas un café y no duermes. Obviamente, cuanto más cerca de dormir, pues más te va a hacer efecto, pero parece ser que si es por la tarde también podría afectar al descanso, ya no solo a lo mejor en ese descanso que percibimos, porque a lo mejor dormimos nuestras horas, pero ese descanso no ha sido suficientemente reparador porque nuestro sistema hormonal no ha estado bien regulado. Es decir, duermes tus 7, 8 horas, pero te levantas por la mañana y es esa mañana que te levantas y estás cansado. Entonces, conclusiones, café de calidad y mejor solo que mal acompañado, ¿no? Correcto, correcto. Lo del azúcar entiendo que... Obviamente eso ahí no entramos en ningún tipo de diálogo con el azúcar. De acuerdo, no. Pues entonces no nos metemos en ese jardín. Si quieres podemos hablar de los edulcorantes. Es que es un tema muy amplio ese de los edulcorantes, porque es un tema complejo, porque al final no deja de ser un aditivo que no es único. Hay muchos tipos de edulcorantes y es verdad que parece que hay algunos que, lejos de ser perjudiciales, pues han demostrado que si es cierto que consumimos cantidades muy elevadas, pueden tener efectos sobre nuestra salud, efectos sobre la coagulación, por ejemplo, sobre la viscosidad de la sangre y pudieran inducir la aparición de trombos. Esto es algo teórico y demostrado in vitro, pero luego en la práctica real pues es difícil tener ensayos clínicos que demuestren esto. Pero yo siempre, ante la duda, obviamente, recomendaría evitar también los edulcorantes. Y una cosa muy curiosa que se ha visto hoy en día es que los receptores del sabor que tenemos en la lengua para los edulcorantes también están expresados en algunos órganos y algunos órganos precisamente uno de ellos es el corazón. Entonces eso es que decíamos que comer edulcorante pues es un poco más inocuo porque no tiene las calorías del azúcar, pues ciertamente es cierto, pero también parece tener otros efectos a nivel del corazón que no son precisamente beneficiosos. Entonces, cuidado porque al final todo este tipo de sustancias ya vamos viendo cuál es el desarrollo que tienen a lo largo de los años. Hace 30 años no pasaba nada y esto se podía tomar y resulta que es tóxico. Entonces yo siempre ante la duda pues no lo tomaría. Vale, entonces ante la duda los edulcorantes mejor guardaditos en el cajón. Vale, perfecto. Quería preguntarte, ¿cuál dirías que es el error más común o el mito que más desmientes tanto en consulta como en redes acerca del cuidado del corazón? Yo creo que el mito más común que desmiento es el del deporte. El del deporte es muy común, muy habitual que me encuentre con pacientes que me dicen, me ha dicho mi médico que no haga deporte o yo no puedo hacer esfuerzos. Eso es un error fundamental. Si analizamos grandes ensayos clínicos, esto es algo que está ya muy probado y se sabe mucho, no de ahora. Esto es de hace 20, 30 y 40 años, pero ahora es cuando estamos empezando a aplicarlo como se debe de hacer. Es decir, las personas que hacen actividad física, y ya no solo actividad física, sino dentro de la actividad física, sobre todo ejercicio de fuerza, con el paso de los años, el beneficio que obtienen cada vez es mayor en cantidad y en calidad de vida. De hecho, hacer actividad física, sobre todo ejercicio de fuerza, se estima que disminuye el riesgo cardiovascular en un 30-40%, o sea, disminuye en un 30-40% la probabilidad de que vayas a tener un infarto o un ictus, simplemente por hacer ejercicio de fuerza, por apuntarte al gimnasio o por hacer pilates, ¿vale? Respecto al ejercicio cardiovascular, que siempre, porque antiguamente los cardiólogos recomendábamos, no pesas, no, que es malo, tienes que irte a andar. Pues andar también es muy bueno, sobre todo no por los propios beneficios del andar, sino porque el sedentarismo mata. Entonces, para combatir el sedentarismo, nuestra herramienta básica debe ser el mantenernos activos. Y para mantenernos activos tenemos que andar. Y siempre decíamos, hay que andar 7.000 pasos, 10.000 pasos al día. Pues a partir de 1.000 pasos, los beneficios ya están ahí. O sea, por cada 1.000 pasos que demos al día, hay un aproximadamente 10% de reducción de riesgo de mortalidad. O sea, que cuanto más actividad física hagamos, pues vamos a obtener beneficios de nuestra salud mucho mayores. Entonces, si nuestro trabajo es sedentario, porque desgraciadamente la mayor parte de nuestro trabajo hoy en día son sedentarios, venimos aquí a una oficina, estamos sentados, todos estamos siempre sentados, tenemos que intentar combatir eso como podamos, porque ese concepto que tenemos también, por ejemplo, del deportista sedentario, es un error que tenemos pensando que
es saludable. Es decir, personas que estamos todos los días sentados continuamente en la silla y a última hora del día vamos a hacer un rato de deporte, esa persona tiene menor riesgo que una persona que no hace nada, pero no es mucho menor. Tiene también riesgo. O sea, hay que mantenerse lo más activo posible. Entonces, ¿qué nos queda ya? Claro, al final piensa cómo vivían hace unos años y vivían muchos años y no comían lo que tenían. Trabajos mucho más físicos. Eran trabajos físicos, tenían que desplazarse continuamente al trabajo, se mantenían muy activos y hoy en día, verdad que por nuestro estilo de vida, porque cogemos el metro, el autobús, porque nuestro trabajo nos pilla lejos, pues somos tremendamente sedentarios. Y al ser tremendamente sedentarios, pues pasan dos cosas. La primera es que poco a poco se va degradando el órgano metabólico más potente que tenemos en nuestro cuerpo, que es el músculo. Y si encima sobre eso, pues nuestra alimentación no es la más adecuada y además estamos estresados o dormimos mal, pues es el cóctel perfecto para que aparezcan todo tipo de enfermedades relacionadas con la inflamación crónica de bajo grado, que son los problemas de corazón y el cáncer. Y así estamos hoy en día, porque esas son las dos causas de mortalidad más frecuentes. O sea que si intercalamos a pesar de que vayamos al gimnasio, practiquemos algún deporte a última hora, si damos algún paseíto, pues a lo mejor cuanto más mejor. Descanso de la comida o por la mañana para ir a coger el autobús. Cuanto más mejor. Mejor, ¿no? Sí. Has mencionado el tema de los pasos. Hay muchísimas aplicaciones que miden pasos. Esto de los 10.000 pasos, ¿realmente es el baremo? O sea, ¿hay algún estudio que lo avale? ¿Es porque había que ponerle una cifra? ¿Es mejor hacer más, hacer menos? Bueno, se ha visto que esto al final es un baremo que ponemos cuando hacemos estudios clínicos, pues en algún momento tenemos que poner el límite o el dintel y al final estos son curvas de disminución de riesgo que llega un momento que cuando comparamos gente que hace actividad más o menos pasos, pues se empiezan a separar más y es porque a partir de ese momento los beneficios son muchísimo mayores. Antes pensábamos que era a partir de 10.000 pasos, conforme ha ido pasando el tiempo hemos visto que no hace falta dar tantos pasos, no hace falta que sean 10.000 pasos. Con 6.000, 7.000 pasos tenemos suficiente, pero ya te digo, hacer 1.000 o 2.000 también es bueno. O sea, con 1.000 ya vamos a tener un 10%. Imagínate si vamos sumando progresivamente 1.000, pues la reducción que tenemos pues va a ser significativamente mayor. Obviamente no, esto no es sumatorio porque si no seríamos inmortales, pero la suma de esos beneficios van a ser mayor. Entonces, yo no me obsesionaría con contar el número de pasos, pero sí me obsesionaría con intentar estar móvil la mayor parte del tiempo posible. Es decir, moverte y no contar tantos pasos. Vale, vamos con un mito que es del Pleistoceno, digamos. ¿Nos han engañado nuestros abuelos con esto del vasito de vino que es bueno para el corazón? Ojo con lo que vas a responder, ¿eh? A ver, a mí me gusta el vino. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Y yo creo que a todas las personas nos gusta un buen vino, obviamente. El problema del vino, que tiene alcohol. Entonces, cualquiera de los beneficios que va a tener todos esos polifenoles también antiinflamatorios, parecidos al resveratrol, que os sonará a lo mejor de suplemento, que hay en el vino, pues se anulan con los efectos negativos del alcohol. Entonces, a día de hoy, la indicación es, si queremos cuidar de nuestra salud, el consumo de alcohol debe ser cero. O sea, los beneficios de esas sustancias que tiene el vino no son suficientes como para compensar lo que te puede perjudicar el alcohol. Entonces la recomendación es cero a día de hoy. Y luego otro punto importante es que para que esas sustancias beneficiosas realmente lo fueran, tendríamos que tomar una cantidad muy grande de vino. Y no nos vamos a tomar una botella y media de vino todos los días, obviamente, ¿no? Sobre todo porque los efectos nocivos empiezan a aparecer con cantidades muy pequeñas, es decir, con cantidades inferiores a una copa de vino al día ya podemos tener problemas graves de salud como incremento de riesgo de infarto, incremento de riesgo de cáncer o incremento de riesgo de ictus. Entonces, yo siempre abogaría por consumo de alcohol, sobre todo en nuestra vida cotidiana, cero. No quiere decir que un día nos podamos tomar un vino, por favor. Al final somos personas y como señalan algunos estudios importantes, la salud, probablemente la clave de la salud esté en cuidarse el 90% del tiempo y ese 10% restante podemos desviarnos en cosas que a lo mejor nos gustan, que son más caprichos, que también nos van a aportar realmente en salud, pero el 90% del tiempo tenemos que intentar estar centrados en mejorarnos a nosotros lo máximo posible. Y yo, francamente, aunque os diga esto, no creo que una copa de vino con los amigos o acompañado de la familia con una buena comida de fin de semana sea perjudicial para nuestra salud. Pero o sea, te sitúas en la escena, ¿no? El típico abuelo, abuela. Yo es que lo he vivido en casa siempre.
que tiene su vasito de vino con la cena porque es bueno para el corazón. Es que es algo que se ha escuchado de siempre. Sí, se ha escuchado de siempre. Y, por ejemplo, nos podemos ir, si vemos las zonas azules, cerca de Italia, pues toda esta zona de la Toscana, personas que toman, lo digo porque, por ejemplo, ahora está muy, muy demonizado los hidratos de carbono, la pasta, pues allí comen una cantidad tremenda de pasta y de panes, que son panes obviamente y pastas tradicionales y elaborados manualmente sin aditivos, y beben una gran cantidad de vino, y es una de las zonas del mundo donde hay una mayor esperanza de vida, casualmente, ¿no? Sí, son muy longevos. Son muy longevos, pero tienen un estilo de vida que dista mucho de lo que realmente es nuestro estilo de vida actual y sobre todo en las ciudades. Viven retirados en el campo, no tienen preocupaciones, no tienen estrés, durante toda la vida han tenido una alimentación totalmente natural, sin ultraprocesados, se han mantenido activos porque su trabajo probablemente estaba o está relacionado con actividades en el campo. Entonces, todo eso ha hecho que, aunque incluso pues tomen la famosa copita de vino al día, pues vivan muchísimo tiempo. Entonces, pues fíjate cómo es esto llamativo. Y nuestros abuelos, pues bueno, también antiguamente nuestros abuelos fumaban el 90% de ellos. Y fíjate lo malo que sabemos que es el tabaco hoy en día, ¿no? Hay cosas que conforme va pasando el tiempo, por suerte, pues van cambiando. Bueno, es que por el tabaco ni te voy a preguntar, porque creo que es indiscutible. O sea, no vamos a negar la evidencia. Vale, fenomenal. Pero si quieres podemos hablar de los vapers, por ejemplo. Bueno, es que el tema de los vapers, claro, parecían inocuos en su momento y ahora parece que incluso es peor fumarte un vapor que un cigarrillo. Pudiera ser peor y ya no solo a nivel respiratorio, porque la sospecha inicial que podíamos tener es que podían causar problemas respiratorios, tipo inflamación en los pulmones, neumonitis, este tipo de patologías, pero parece que va mucho más allá. O sea, todas esas sustancias que aspiramos en el vapor pasan a nuestro torrente circulatorio y también podrían generar problemas muy similares o incluso peores que los del tabaco. Entonces, obviamente, vapor no, y sobre todo con el problema de los vapers, bajo mi punto de vista, es que los consume gente muy, muy joven, excesivamente joven y en muchísima cantidad. Entonces, es una fase crucial del desarrollo cuando nuestros pulmones o nuestro corazón es joven, cuidarlos de la mejor manera posible porque probablemente la salud de nuestro futuro, el pilar fundamental va a depender de los primeros 20 años de nuestra vida. Con respecto a los hábitos que no son saludables o directamente que son perjudiciales, como fumar, beber alcohol, ¿realmente hay algún punto en el que podamos revertir el daño causado? Me refiero, si tú has tenido unos hábitos perjudiciales o que no son del todo saludables y de repente un día dices, oye, mira, voy a empezar a cuidarme de verdad. ¿Hay alguna posibilidad o hay alguna edad a la que sí que se pueda revertir el daño hecho o por lo menos minimizarlo lo máximo posible? Esto es un tema bastante interesante y es que nuestro cuerpo ciertamente tiene capacidad de regeneración, tiene una muy potente capacidad de regeneración, aunque nosotros no nos demos cuenta. De hecho, la mayor parte de problemas que aparecen de salud, sobre todo desde el punto de vista cardíaco, cardiovascular o incluso cáncer, surgen de que nuestro cuerpo tiene daño continuo en los vasos sanguíneos, en las células de nuestros órganos, y al intentar o al estar reparándolos continuamente, esa propia reparación empieza a ser defectuosa si las condiciones no son buenas y el factor de riesgo sigue ahí continuamente, y es cuando empiezan a aparecer los problemas. Obviamente, cuando dejamos de tener el factor de riesgo, en este caso el tabaco o dejar de beber, algunos de estos efectos sí van a ser reversibles. O sea, hay un porcentaje de este daño que sí que es reversible. Cualquier persona que haya fumado te lo puede confirmar, como poco a poco pues cada vez va teniendo menos mucosidad, la nariz que antes la tenía taponada pues a la primera semana empieza a respirar mucho mejor, esa tos que tenía siempre cuando se acostaba en la cama también le empieza a desaparecer. O sea, todos esos efectos inflamatorios a nivel respiratorio comienzan a desaparecer. Si es verdad que cuanto más tiempo haya estado expuesto al factor de riesgo, por ejemplo en este caso el tabaco, o más suma tenga, pues y el daño sea mayor, hay un porcentaje de daño que desgraciadamente es irreversible. Y siempre me preguntan a mí muchos pacientes, me han dicho que tengo placas de grasa, de colesterol, arteriosclerosis en el corazón. ¿Eso se puede limpiar? ¿Eso se puede quitar de alguna manera? Pues desgraciadamente hoy en día no podemos. Sí podemos frenar la progresión o estabilizarla controlando los factores de riesgo, pero no la podemos quitar. Pero sí que podemos mejorar la salud en el futuro y promover esa regeneración, y para ello hay, pues, bajo mi punto de vista, dos puntos fundamentales. El primero es controlar la alimentación
que nuestra alimentación sea lo más natural y menos procesada posible, y dentro de esto intentar, en la medida de nuestras patologías, porque hay algunas patologías que no nos dejan, como la diabetes o la resistencia a la insulina, donde podemos tener más problemas, cuidado, pero puede ser muy útil el ayuno, o sea, esa autofagia que se produce en las células cuando estamos ayunando y esa cetosis que pudiera aparecer sobre todo en algunos tipos de dietas cetogénicas ha demostrado que es un potente regenerador celular. Entonces, cuidado, porque eso probablemente sea una de las próximas líneas de investigación en el futuro. Y luego el ejercicio físico. El ejercicio físico es probablemente uno de los mejores estímulos de regeneración. Todas las sustancias que se producen a nivel muscular, metabólico y cerebral cuando hacemos ejercicio físico favorecen una regeneración celular positiva en todo nuestro organismo. Entonces, y de hecho, está demostrado científicamente que hacer actividad física, tanto cardiovascular como de fuerza, durante 2 años seguidos es capaz de revertir, por ejemplo, la edad cronológica del corazón aproximadamente 20 años. Es decir, si nosotros pues tenemos 40 años, no nos hemos cuidado porque fumamos y nuestro corazón, aunque tengamos 40 años, biológicamente tiene 50, 55, 60, si dejamos de fumar y empezamos a hacer ejercicio, nuestro corazón puede retroceder 20 años atrás, cronológica y biológicamente, a una edad mucho más temprana para asegurarnos que va a vivir mucho más tiempo. Uh-huh. O sea que el mensaje, yo creo, clave es que si estás dispuesto a empezar a cuidarte, hazlo ya. Hazlo ya, y eso es importante porque como te comentaba antes, a veces no somos conscientes, sobre todo porque cuando somos jóvenes pensamos que todo está perfecto y nunca vamos a tener ningún problema, pero hoy en día sabemos que los primeros años de nuestra vida son los determinantes para nuestra salud en el futuro. Es decir, si hemos tenido algún problema de salud o no nos hemos cuidado, ese cigarro de jóvenes, ese sobrepeso que teníamos cuando éramos pequeños, se ha visto que influye muy negativamente en cómo nuestro organismo va a responder en el futuro frente a los problemas de salud y nos va a dar más probabilidad de enfermar. Entonces hay que cuidarse cuanto antes mejor. Yo creo que eso hoy en día la gente joven está muy concienciada. Antes, haciendo deporte en los gimnasios, había poca gente joven. Hoy en día están llenos de gente joven y eso es muy positivo. Pero yo tampoco le restaría importancia a que las personas mayores, sobre todo a partir de 50, 55, 60 años, y sobre todo las mujeres, también realicen actividad física y también empiecen a cuidarse. Porque es cierto, y también está probado, que cuanto más tarde es y empezamos a hacer actividad, los beneficios pueden ser mayores. Entonces, que una persona piense que por tener problemas de espalda y tener 70 años y todo en las rodillas no puede hacer ejercicio físico, error. Vas a poder hacerlo y probablemente en tu caso los beneficios que tengas para tu salud van a ser muchísimo mayores que una persona que tiene 50 años y está perfecta. Uh-huh. Bueno, pues nos das un poquito de esperanza. Después de quitarnos el azúcar del café y la copita de vino, pues por lo menos sabemos que podemos revertir en parte esos efectos. Vale, me ha gustado que hayas mencionado el tema del colesterol, porque últimamente he visto, claro, a ver, las redes son un arma de doble filo, ¿vale? Pero yo he visto en redes algunos, es verdad que no eran cardiólogos, eran nutricionistas, diciendo que este tema del colesterol, que era un poco mito y que realmente no era tan preocupante como se nos ha estado diciendo en años atrás. Entonces, esto del colesterol, ¿cuánto debería preocuparnos? El tema del colesterol es muy complejo, ¿vale? Y yo creo que el principal problema del colesterol y todas estas discusiones que tenemos de bueno, malo, más malo, cantidad menos o peor, surgen de intentar simplificarlo en una palabra tan simple como colesterol. Porque dentro del colesterol hay infinitos subtipos y infinitas maneras en las que nuestro metabolismo puede manipularlo y diferentes fuentes de origen. Entonces, no podemos hablar de manera generalizada de colesterol porque sería equivocarnos. Y hay algo muy importante que siempre tenemos que diferenciar, que es el colesterol dietético del colesterol sérico. Es decir, no es lo mismo el colesterol que comemos con la comida que el colesterol que detectamos en nuestra sangre. Realmente el colesterol que detectamos en nuestra sangre no proviene únicamente del colesterol que comemos, solo el 10-15%. El resto del colesterol que hay en nuestra sangre se fabrica en nuestro propio hígado a partir de la grasa y a partir de los hidratos de carbono. Es decir,
tú puedes tener el colesterol alto y los triglicéridos también, aunque no comas grasa por comer únicamente hidratos de carbono, porque tu hígado va a convertir ese exceso de nutrientes, de azúcares, en grasa que se va a almacenar en el tejido adiposo, en la piel, en la grasa visceral, y luego el hígado lo va a convertir en partículas que contienen gran cantidad de triglicéridos y también gran cantidad de colesterol. Eso se queda circulando por la sangre y se ha visto que en determinados casos, si estas partículas son muy abundantes, muy densas o muy pequeñas, pues son captadas por las células inflamatorias. Estas células inflamatorias, los macrófagos que nos defienden, pues se pueden depositar en la pared de los vasos sanguíneos que se están dañando continuamente para repararla, y si estos macrófagos van cargados de ese colesterol es cuando empiezan a aparecer los problemas. La pared de nuestros vasos sanguíneos se daña continuamente porque forma parte de nuestro cuerpo, de nuestro descanso, de nuestro estrés, de nuestra tensión arterial, y claro, si empiezan a darse las condiciones no adecuadas, pues este proceso puede ser erróneo y que empecemos a tener ese tipo de problemas. Entonces, obviamente el colesterol sí es importante. Quizá le hayamos dado excesiva importancia dentro del resto de factores de riesgo, porque no es el único, es que hay muchos, pero es que desgraciadamente el resto de muchos no lo podemos controlar tan bien. ¿Qué tratamiento teníamos para tratarnos el estrés? Ninguno. Vas al psicólogo a hablar con él, tal, pero sigues igual de estresado, tu trabajo no te lo vas a poder quitar. ¿Qué tratamiento teníamos para descansar mejor? Que tenemos benzodiazepinas, que es el medicamento más consumido en España y en Europa, que dan tolerancia, dependencia y a largo plazo se han visto que dan deterioro cognitivo. Tampoco podemos tener un tratamiento efectivo para mejorar nuestro descanso. La diabetes. Tenemos tratamientos para la diabetes, pero desgraciadamente ninguno hemos conseguido. Ahora sí tenemos tratamientos muy buenos, pero hace unos años no. Realmente el único tratamiento efectivo que teníamos para poder disminuir la mortalidad cardiovascular, los infartos, era el colesterol. Entonces, por eso probablemente nos hemos centrado mucho en el colesterol, pero hoy en día sería un error tremendo cerrar la visión y mirar únicamente el colesterol, porque hay muchísimos más factores de riesgo que también son importantes. Entonces, es un tema muy complejo y no se puede generalizar, sino que hay que individualizar. Hay que valorar el colesterol de cada persona, el colesterol total, el colesterol LDL, que es el teóricamente que conocemos como malo, hay que valorar el colesterol HDL, el colesterol conocido como bueno, hay que valorar el VLDL, hay que valorar otros parámetros como la ApoB, la ULDL, la PCR, hay que valorar una serie de factores en general para no decir si el colesterol es bueno o malo, sino para establecer el riesgo cardiovascular que tiene una persona. Es decir, en función de todos esos parámetros, el riesgo de que tiene de tener un problema de corazón, por ejemplo, un infarto. Y en eso no influye solo el colesterol. Y cuanto mayor sea ese riesgo, pues el objetivo para intentar prevenir que tenga un problema pues va a ser más exigente, y uno de esos puntos puede pasar por disminuir el colesterol y los triglicéridos. O sea, que el enfoque tiene que ser holístico, o sea, correcto, reducirlo a si tienes el colesterol alto o no, es reduccionista. Eso es reducir 50 años de estudio de fisiología humana a 30 segundos y es un error. Claro. Vale, hemos hablado de mitos y hemos conocido un poquito más, arañando la superficie, de cómo cuidar nuestro corazón. Pero ahora queremos hablar de tu corazón. ¿Vale? Tranquilo, que no hay preguntas... No, puedes preguntar lo que quieras. No hay preguntas trampa, ¿vale? Pero es para conocerte un poquito más. Entonces hemos hecho un test del corazón para el doctor Rojas, ¿vale? Y la primera pregunta es, ¿eres más racional o pasional? Racional. ¿Sí? Sí, creo claro, que... A ver, eres médico. Bueno, digo racional, pero yo te cuento, mi anécdota es que cuando iba a coger la especialidad, es que me ha hecho mucha gracia con lo de porque te digo directamente racional. Cuando yo iba a coger la especialidad, tenía en mi lista, ¿no? Cuando estudiamos el MIR, luego nos apuntamos a unas academias que luego nos recomiendan sobre la especialidad pues, que más nos gusta y dónde la podemos coger. Y te tienes que elaborar una lista con tu orden perfecto de preferencia de lo que quieres hacer y dónde lo tienes que hacer. Entonces, yo tenía claro que quería quedarme en Málaga porque estaba allí mi familia, y mi primera opción era neurocirugía y mi segunda opción era cardiología. Entonces, pues yo llegué a coger la plaza. Y cuando llegué a cogerla, pues estaban las dos disponibles. Y en vez de coger la primera, pues cogí la segunda. O sea ¿Por qué? No lo sé, porque siempre creo que me dejé llevar por el corazón. ¿Tuviste un pálpito? O sea que lo de racional queda ahí un poco entre comillas. Sí. Pues nada, estamos encantados de que hayas elegido el corazón para este podcast. Fenomenal. ¿Cuál es tu placer culpable, tu guilty pleasure, como se suele decir, para desconectar del hospital? Para desconectar del hospital. Pues mira, a mí lo que más me gusta para desconectar es una buena comida.
Francamente, me gusta comer, además como bastante porque hago mucho ejercicio físico, entonces siempre tengo mucha hambre y disfruto de una buena comida con mi familia o con mis amigos y si me tengo que beber una copita de vino, pues me la bebo. Aunque es difícil desconectar del hospital porque los médicos somos muy monotemas y al final volvemos a hablar siempre del hospital. Pero bueno, forma parte de nuestra vida, a mí me gusta, yo soy feliz con la vida que tengo, pero sí, es uno de mis placeres. Luego también para desconectar utilizo mucho el ejercicio físico, así que cuando hago ejercicio pues estoy con mi música, estoy concentrado y la verdad que desconecto bastante a nivel mental. Pero si tuviera que elegir entre ejercicio y comida, aunque el ejercicio es mucho mejor para la salud, si tuviera que disfrutar, pues elegiría una buena comida. Hombre, sin duda. ¿Vienes de familia de médicos? Mi madre es médico, mi madre es pediatra. Claro, entonces al final lo de colgar la bata a veces se hace... Sí, bueno, no te creas. Yo al final, cuando estamos en casa, no nos gusta estar hablando tampoco continuamente de temas médicos. Tú sabes que en casa del herrero cuchara de palo y a los propios médicos no nos gusta estar malos. Entonces no se suele hablar mucho de salud en mi casa. Bueno, me alegro. Vale, una canción que te sube las pulsaciones. Una canción que me sube las pulsaciones. Mira, últimamente me gusta mucho Malibu. De Rusowski, no sé, me motiva bastante, me pone bastante feliz. Pues un temazo, sí, no sé, me acaba de venir a la cabeza y me gusta bastante. Buena elección. Vale, si fueras un emoji, ¿cuál serías? El de corazón lo pongo mucho. El de corazoncito lo pongo mucho, pero no es una carita. Es muy recurrente. Pero pongo mucho el de la risa, porque ya he visto que siempre me río bastante todo el rato y siempre tengo el iconito de la risa, siempre lo pongo mucho. Entiendo que reírse será bueno para el corazón. Obviamente, muy bueno. Bueno, reírse y besar, las dos cosas. Bueno, es que hicimos una publicación en redes que hablaba sobre este beneficio. Sí, pues al final esto es algo que nos hemos ido dando cuenta con el paso de los años y es que muchas veces cuando tenemos, y esto lo saben pues múltiples investigadores, si escucháis a Marian Rojas o a María Alonso Puig, ellos hablan mucho sobre cómo nuestras emociones pues se expresan mediante pues nuestra manera de hablar o nuestra manera de gesticular, pues cuando estamos felices sonreímos y cuando estamos tristes lloramos o ponemos cara triste, ¿no? Y esto es una circulación desde nuestro cerebro neurológica hasta nuestra cara y la manera en que lo expresamos, pero también lo podemos hacer de manera retrógrada y a la inversa, es decir, si nosotros sonreímos y cambiamos nuestra postura, nuestra cara y tal, eso también puede afectar positivamente a nuestro cerebro y hacernos encontrarnos mejor de ánimo, o incluso al revés, si vamos caminando ahí apáticos, mirando al suelo, con cara triste, probablemente, aunque no tengamos realmente ningún problema, nuestra tendencia va a ser siempre a mentalizarnos negativamente. Entonces yo siempre intento tener una sonrisa en la cara, aunque no tenga los mejores días como todo el mundo, porque creo que eso me puede influir siempre positivamente. O sea, que eso al final le da una señal a nuestro cerebro de que se tiene que poner contento. Efectivamente, literal. Muy interesante. Bueno, te voy a hacer la última pregunta de este cuestionario porque lo voy a enlazar con el siguiente bloque y es, si tuvieras que elegir un paciente complicado, pero no complicado el caso, sino complicado de trato, ¿vale? O un hater de redes, ¿qué preferirías? El paciente complicado. Sin duda, ¿no? El paciente complicado, porque ¿sabes qué pasa? Yo por suerte tengo pocos haters, la verdad. Tampoco es que me intente meter en temas muy conflictivos porque no me gusta que mis redes sociales sean un sitio de discusión negativa. Si un sitio de construcción positiva, sí. Pero es verdad que siempre hay cierto porcentaje de gente que tiene tendencia a hatear, da igual lo que digas, da igual que lo que haya sido sea lo más positivo, el mejor mensaje positivo del mundo, siempre va a haber alguien que te ponga un comentario negativo porque pues, ha recibido la información de una manera y en su vida y en su experiencia vital lo que ha recibido pues lo interpreta de mala manera. Y bajo mi punto de vista, las redes sociales, sin conocer a esa persona, es muy difícil que tú le puedas convencer ni argumentar nada y que te vaya a dar la razón nunca. No te va a dar nunca la razón, aunque realmente alguno de los dos la tenga. Entonces, yo el hater, pues, me gustan y muchas veces, si miráis los comentarios de mis vídeos, me suelo contestar bastante. Pero prefiero el paciente en mi ambiente natural. Me hace gracia esto que estamos hablando porque antes de que tú llegaras hemos estado precisamente hablando de que los haters son los seguidores más leales. Y lo dicen muchos influencers, ya te hablo de fuera del entorno sanitario. Al final es el que está más pendiente de todo lo que subes, el que interactúa con todas tus publicaciones, porque como tengas un buen hater de estos acérrimos... Sí, hay muchos. Yo la verdad que empecé en redes sociales hace relativamente poco, hace menos de un año. Justo ahora va a hacer un año. Y conforme cada vez he tenido más relevancia,
pues es verdad que han aparecido esos haters. Y bueno, a mí, por ejemplo, no me parece adecuado muchas veces que cojan frases de otras personas, no mías, por ejemplo, pero también lo puedes coger de otros creadores de contenido, y cogen frases sueltas y se fabrican ellos vídeos a su manera para dar su versión de los hechos y rebatirte algo pues desde su punto de vista, ¿no? Que yo veo bien que den su opinión y expresen y hagan lo que quieran en sus vídeos de la manera que quieren, pero que no utilicen a los demás para su propio beneficio. Eso no me parece que sea elegante ni ético. Entonces, sí es verdad que conforme pues cada vez ha ido pasando el tiempo y tengo más relevancia, pues aparecen este tipo de hater, pero bueno, yo creo que al final, como decimos, si los perros ladran es que algo bueno estás haciendo. Sí, sí, que hablen mal o bien, pero que hablen, decía Madonna. Entonces, bueno, a ver, Exacto. aquí queremos que hablen bien porque tú te dedicas a la divulgación, no es cualquier tipo de contenido. Sí, ya te digo, esto es algo anecdótico y puntual. Yo la verdad que hater tengo, vamos, no contaría ni con los dedos de una mano los haters que tengo, y al revés, lo que tengo siempre es mensajes muy positivos, ya no solo en redes sociales, los comentarios de los vídeos, los mensajes personales, sino por la calle. O sea, yo salgo a la calle y ya para bien o para mal, todos los días me paran para decirme, doctor Rojas, tal, te aprecio mucho. Y la verdad que, bueno, pues me llena bastante de orgullo. Qué satisfacción, la verdad. ¿Qué es lo que te atrajo de las redes sociales? Ya no te digo en el uso diario, sino para meterte de lleno en la divulgación. Bueno, mira, la verdad es que tenía pues mis redes sociales de contenido personal, como el que subimos todos, las fotos con nuestros amigos y tal. Y sí que es verdad que hace 3-4 años pues empezó como a poner un poco de moda que los médicos pues tuvieran también su propio perfil en redes y tal. Yo en ese momento me hice un perfil y bueno, pues ponía contenido que pues lo que me apetecía y lo que más o menos en ese momento se ponía, pero tampoco le daba mucha importancia ni mucha visibilidad. Y hace un año, pues digo, oye, pues voy a subir una foto, a ver a mi perfil que lo tengo ahí abandonado. Y subí una foto de un libro que escribí de cardiología, de imagen cardíaca con un compañero, y de repente esa foto que una foto normal y corriente, que pues, se hizo muy viral, un montón de me gustas, y dije yo, joder, si por no hacer nada o por hacer mi trabajo bien, esto le puede ayudar a la gente, ¿por qué no voy a empezar a subir contenido diciendo lo mismo que yo le digo en consulta a mis pacientes? Y eso es lo que empecé a hacer. O sea, viste un filón para poder llegar a más gente. Claro, y siempre lo interpreté o siempre intenté darle un punto de vista diferente al resto, sobre todo porque creo que hay algo que pasa en redes sociales, que es que ya nos intentan vender muy rápido la moto, o no la moto, vendernos algo directamente. Y eso genera rechazo, ya la gente está un poco cansada de recibir y tener que dar algo a cambio. Y yo nunca lo hice en este sentido, por eso siempre ponía mi contenido y así ponía lo que quisiera, como quisiera, cuando lo quisiera. Eso estaba claro. Y siendo como yo soy, la verdad que si cualquiera que vea mis redes sociales, pues lo mismo me ve poniendo un vídeo hablando de la creatina o en el hospital, que luego estoy en el gimnasio o con el perro en el supermercado, ¿no? Y al final eso también es importante para la gente porque se siente identificada contigo, con las cosas que hacen en su día a día. Y bueno, yo que soy un médico y estoy como siempre con la bata detrás de la mesa, bueno, soy una persona igual que el resto, solo que sé de medicina y son unas cuantas cosas más, pero que si esas cosas que sé le pueden ayudar a otras personas, pues por supuesto las voy a utilizar. Uh-huh. ¿Cómo observas tú que ha evolucionado el trato con los pacientes desde que han estallado las redes sociales? Porque otros invitados nos decían, nos toca desmentir muchos bulos en consulta, ¿no? El gurú X que al que siguen y que son fieles a todo lo que sube y es una información que no tiene que ver con la evidencia científica. Realmente yo creo que ese perfil de persona que acaba haciendo caso al gurú, como tú dices, no acaba en la consulta porque está tan desesperanzado, no confía en el médico, al final se ha ido con el gurú y ese tipo de paciente no va a haber en consulta, ya va a ser fiel al gurú, para bien o para mal, a mí yo en eso no me meto, pero sí que hay ciertas personas que les puede generar dudas. O sea, mi médico me ha dicho esto y ahora estoy escuchando en internet y muchas veces vienen a consulta y me plantean dudas. A mí, por ejemplo, me plantean muchas dudas pues, con el tratamiento del colesterol, me han dicho que tengo que tomar, no tengo que tomar, me traen la analítica y para que haga una valoración mucho más completa, o por ejemplo con el tratamiento con beta-bloqueantes, que ahora hemos tenido bastantes noticias, se ha hecho bastante viral, que es un tratamiento que llevamos utilizando para el corazón durante muchos años y parece que los efectos no eran tan positivos como pensábamos, pues también ese tipo de dudas. Pero bueno, la gente desde luego sí que tiene dudas y tener dudas no es malo. Realmente yo creo que
tener dudas es algo muy bueno, pero hay que ir a una fuente fiable de contrastación que desde luego va a ser un médico, ¿no? Y lo bueno que creo que tenemos los médicos es que no somos un vídeo explicándote algo, sino que el médico va a valorar tu problema con quién tú eres, en tu situación personal y con tus enfermedades y tus problemas. Y eso va a unificarlo con todo el contenido científico y humano que sabe para recomendarte qué va a ser lo mejor para ti. Y eso es lo que hacemos los médicos, de elegir lo mejor para cada persona en función de lo que tenga y de su situación. Y obviamente todos los tratamientos tienen efectos adversos. Cualquiera que se compre cualquier pastilla de la farmacia, que se saque el papel, todos los tratamientos tienen efectos adversos, pero cuando se indica un tratamiento, el beneficio que tiene que tener esa persona con el tratamiento debe ser mucho mayor que los efectos adversos, si no, no lo utilizaríamos. Indudablemente. Vale, para terminar ya con este tema de las redes, ¿sobre qué temas crees que nos falta más información a la población general acerca del corazón y el cuidado cardiovascular? Yo creo que, bajo mi punto de vista, la gente sí que está bastante bien concienciada con el tema de la alimentación y el ejercicio. Yo creo que sí que son dos pilares que la gente tiene bastante metido en su mente. Problema puede ser que, aunque lo sepamos, luego no sabemos llevarlo a cabo. Es decir, muchas veces sabemos que tenemos que comer sano y sabemos lo que tenemos que comer, pero luego en nuestra vida cotidiana es difícil aplicarlo porque por nuestro estilo de vida acabamos comiendo lo que podemos y cuando podemos. Y realmente, por ejemplo, el ejercicio pasa igual. Todas las personas saben que tienen que hacer ejercicio, pero todas ponen la excusa de que no tienen tiempo. Realmente esto sí que lo sabe la gente. Y luego yo creo que hay dos puntos que sí que cuesta mucho abordar y sobre los que se hace siempre mucha viralidad en redes sociales, que es el estrés y el descanso, porque todos tenemos mucho estrés y nos cuesta mucho dormir y son dos cosas de las que es muy difícil librarse. De hecho, no te puedes librar de ello, pero sí aprender a gestionarlo. Y el último punto, que también está cobrando mucho auge últimamente, porque cada vez hay más evidencia, y con este estilo de vida que tenemos hoy en día, pues parece tener bastantes efectos beneficiosos, sobre todo a la hora de prevenir enfermar, pues es la suplementación. La suplementación con ciertos suplementos, porque todos hemos escuchado creatina, todos hemos escuchado magnesio, todos hemos escuchado omega 3, ashwagandha, y sobre este tipo de suplementos que es cierto que desde el punto de vista médico es algo que se nos ha quedado un poco lejano, no hemos aprendido de eso en la facultad, hay un poco más de desinformación sobre suplementos en el ámbito médico, pues la gente busca información en otros sitios y uno de ellos en las redes sociales. Bueno, para terminar esta entrevista, que ojalá durase más y por favor tienes que volver, porque es que se han quedado muchísimos temas en el tintero, me gustaría que le lanzaras una pregunta al siguiente invitado o invitada, aún no sabemos quién va a ser, pero por eso yo creo que eso es lo interesante, ¿no?, de este asunto, y es que le lances una pregunta y en el próximo podcast nos comprometemos a hacérsela llegar. ¿Al próximo invitado? Venga, pues yo la pregunta que le voy a hacer al próximo invitado es ¿qué ha desayunado esta mañana? Es que el tema del desayuno da para mucho, da para un podcast completo. Pues esa pregunta. Vale, fenomenal. Pues a ver qué os responde, me lo contaréis, ¿eh? No, pues sobre todo por regañarle, más que nada. Sí, por eso te digo que es interesante. Esperaremos tu reacción al siguiente podcast. Bueno, Aurelio, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Sabemos que estás súper ocupado, así que estamos profundamente agradecidos de que nos hayas podido acompañar en este episodio. Nada, yo agradecer vuestra confianza a todas las personas que nos vean, pues que realmente esto les sirva. Ayuda muchas veces para despertar esa curiosidad y esa chispa que todos tenemos y para aclarecer un poco de ideas, que siempre tenemos dudas por ahí sobre lo que nos dicen. Así que, bueno, yo muy encantado y orgulloso de estar aquí con vosotros y de ayudaros en todo lo que necesitéis. Genial, pues muchísimas gracias y, por supuesto, muchísimas gracias a vosotros que estáis al otro lado de los auriculares por estar acompañándonos en esta segunda temporada que viene cargadita de novedades. Así que nos vemos en el próximo episodio de Entre Micros y Batas.